Imagina una tierra sin ley, un territorio donde el polvo lo cubría todo, los caminos, las tumbas sin nombre, los secretos que nadie se atrevía a contar. Así era el viejo oeste, pero no como lo pintaron en el cine, no como los cuentos de vaqueros y forajidos que siempre ganaban al final. No, hay un lado del lejano oeste que fue escondido, censurado o simplemente ignorado. Fotografías tan impactantes, tan fuera de lugar para su época, que fueron borradas de la historia oficial. Y no es casualidad. Estas imágenes mostraban la brutalidad, el racismo, el abuso, la pobreza, el dolor y también la humanidad de una época que preferimos recordar como una aventura. Pero hoy, esas fotos vuelven a la luz. Prepárate para un recorrido visual que no verás en ningún libro de historia. Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver fue prohibido durante más de un siglo. 1. La mujer apache encadenada. Una fotografía muestra a una joven mujer apache, descalza y encadenada a un poste de madera, vigilada por dos soldados sonrientes. Su crimen: haberse negado a entregar a su hijo a un internado para blanquearlo. La imagen fue tomada en 1887, pero nunca publicada oficialmente. Fue encontrada entre los documentos de un oficial retirado. Nadie supo su nombre, pero su rostro es el de la resistencia callada, de una madre que pagó por querer proteger a su sangre. 2. El linchamiento sin rostro. Una imagen borrosa, tomada a escondidas, muestra a un joven afroamericano colgado de un puente ferroviario, rodeado de hombres con sombreros de ala ancha. La escena no es una ejecución legal, es un linchamiento. La fotografía fue decomisada por el alguacil local y se decía que no existía. Pero un nieto del fotógrafo la halló en 1993, entre hojas de periódico. En el reverso alguien escribió: que el país recuerde lo que no quiso ver. 3. El niño pistolero. Una foto impactante de 1899 retrata a un niño de apenas 10 años con mirada dura, sosteniendo un revólver casi del tamaño de su antebrazo. Había matado a un ladrón que entró en su granja, y lo celebraron. La imagen fue publicada inicialmente, pero retirada tras protestas de clérigos locales, no por la violencia, sino por corromper la inocencia infantil. Nadie habló del trauma que ese niño arrastró el resto de su vida. 4. La esclava de los cowboys. En pleno siglo XIX, una mujer negra aparece sirviendo comida a un grupo de vaqueros blancos que posan con rifles. Ella no sonríe, tiene cadenas en los tobillos. Aunque la esclavitud ya estaba abolida en muchos estados, en zonas remotas del oeste, la práctica continuaba de forma encubierta. Esta imagen fue parte de una colección privada y fue suprimida por décadas para proteger el orgullo pionero. 5. El enterrador de niños. Un sepulturero posa junto a 5 ataúdes diminutos. Todos eran niños indígenas muertos por enfermedades en internados estatales. No hay flores, no hay cruces, solo tierra. El gobierno negó por años la existencia de esos registros, pero la fotografía apareció entre los papeles de un misionero. Fue prohibida por afectar la imagen del sistema educativo civilizador. 6. El duelo de mujeres. Una rara imagen muestra a 2 mujeres armadas en plena calle, rodeadas de una multitud. Se estaban batiendo a duelo por un hombre. Una murió. Aunque los periódicos de la época reportaron la historia como un acto salvaje femenino, la fotografía fue censurada. Mostrar a mujeres empoderadas, pistoleras, dueñas de sus decisiones, era algo que no encajaba en la narrativa oficial del hogar y sumisión. 7. El prostíbulo de niñas. Una fotografía espeluznante de un burdel en Tombstone muestra a varias niñas, algunas de no más de 12 años, sentadas con maquillaje recargado, rodeadas de adultos. El letrero dice: belleza garantizada. La imagen fue tomada por un investigador encubierto. Se prohibió su publicación y se destruyeron las copias. Solo sobrevivió una, guardada en una Biblia. Es una de las pruebas más crueles de lo que se toleraba en los márgenes de la ley. 8. El sheriff borracho. Un sheriff aparece desplomado en una celda, con una botella vacía en la mano y su placa colgando de un botón. A su alrededor los presos se burlan. Fue tomada por un ayudante molesto con los abusos del oficial. La imagen fue confiscada. El sheriff nunca fue despedido, solo transferido, porque en el oeste la ley también tenía resaca. 9. El cementerio sin nombres.
Un campo abierto con más de 200 cruces de madera, ninguna con nombre. Era un cementerio de inmigrantes chinos que murieron construyendo el ferrocarril transcontinental. Se les negó incluso el derecho a ser recordados. La fotografía fue tomada desde una colina. Fue considerada innecesaria y descartada por los historiadores oficiales. Pero los huesos están ahí, y la imagen, hoy rescatada, es la única prueba visual de esa injusticia. 10. El predicador del látigo. Una imagen aterradora muestra a un pastor religioso flagelando a un joven en medio de una ceremonia. Decía que así se expulsaban los demonios del cuerpo. La imagen fue captada por una mujer testigo. La comunidad negó el evento. La iglesia local intentó comprar el negativo, pero la fotografía sobrevivió, y aún hoy, cada vez que se expone, se convierte en un eco del abuso disfrazado de fe. 11. El esclavo chino encadenado. Una fotografía de 1873 muestra a un joven obrero chino encadenado a una rueda de carretón, castigado por intentar escapar de una mina. El capataz sonríe junto a él. El chico no tenía más de 14 años. La imagen fue tomada por un fotógrafo contratado para documentar el progreso, pero este disparo fue ocultado por los dueños de la compañía, quienes no querían que el mundo viera cómo se construyó realmente el oeste. 12. El rostro del hambre. Una madre indígena de la nación Sioux aparece amamantando a su bebé mientras sus otros 2 hijos lloran por comida. Su rostro está cubierto de polvo. Los huesos sobresalen de sus mejillas. La foto fue tomada durante una sequía mortal. No fue publicada porque dañaba la imagen del gobierno federal, pero fue rescatada por un antropólogo y hoy representa el abandono sistemático a los pueblos originarios. 13. El ahorcamiento público infantil. Una de las imágenes más perturbadoras del Archivo del Oeste. Un joven de 13 años colgado en una plaza pública. El crimen: robar un caballo. La multitud aplaude. Algunos niños observan sin expresión. La foto fue tomada por un testigo que la mantuvo oculta hasta el final de su vida. Nunca fue publicada por miedo a dañar la reputación de la justicia local, pero existió, y la cuerda aún cuelga en la historia. 14. El Salón de la Muerte. Una toma panorámica muestra el interior de un bar en Dodge City tras una balacera. 8 cuerpos yacen en el suelo. Nadie se mueve. Todos miran a la cámara. La sangre todavía gotea de la mesa. La foto fue censurada por la ciudad. Años después, fue hallada bajo el piso de una antigua imprenta. El mensaje en el reverso decía: esto no es el oeste de las novelas, es el que vivimos. 15. El juicio falso. Un indígena comanche aparece atado en un estrado, sin abogado ni traductor, acusado de agredir la propiedad blanca. Detrás de él, 5 hombres lo apuntan con escopetas. La imagen fue parte de un proceso que nunca llegó a juicio legal. El archivo fue destruido, pero esta imagen sobrevivió. Es evidencia de que la ley no era igual para todos. 16. La mujer barbuda del oeste. Una mujer de rostro endurecido posa con escopeta en mano. Tenía barba espesa, pantalones y mirada de acero. Fue una leyenda local que lideró caravanas por el desierto. La prensa la llamó abominación. La fotografía fue eliminada de los registros oficiales. La historia de su liderazgo también. Solo sobrevivió este retrato, escondido por su nieta, que decía: la abuela no era hombre ni mujer, era fuerte, y eso les asustaba. 17. El asesinato de la promesa. Un joven abogado negro de Kansas fue fotografiado muerto en su despacho, colgado por insultar a una mujer blanca. Nunca hubo pruebas. La imagen fue retirada de circulación inmediatamente. Solo un periódico clandestino alcanzó a publicarla una vez, luego desapareció. Hoy, su retrato es símbolo del racismo judicial que reinaba fuera de los tribunales. 18. El campamento de los leprosos. Una toma aérea en 1901 muestra tiendas de lona aisladas en medio del desierto. Dentro, decenas de enfermos de lepra, indígenas en su mayoría, abandonados a su suerte. No había médicos, no había agua. El gobierno federal negó la existencia del lugar hasta bien entrado el siglo XX. Pero las fotos no mienten. 19. El niño enterrador. Un retrato infantil muestra a un niño con pala en mano, cubierto de tierra hasta las rodillas. Era el encargado de enterrar a sus propios hermanos, muertos por fiebre tifoidea. La imagen fue considerada inapropiada para la moral cristiana.
pero fue enviada en secreto a una revista europea por un periodista anónimo. Fue publicada décadas después, causando indignación internacional. 20. El jinete sin rostro. Un hombre a caballo aparece en medio del desierto. Va encapuchado, con una bandera confederada atada al torso y una soga colgando de la silla. Era miembro del clan en expansión hacia el oeste. La foto fue decomisada por autoridades territoriales, pero un duplicado sobrevivió en una casa abandonada. Es testimonio de que el racismo no se detuvo en el sur, cabalgó hacia el oeste con toda su furia. ¿Te das cuenta? Estas imágenes no fueron prohibidas por accidente, fueron borradas porque contaban lo que nadie quería admitir, que el salvaje oeste no era solo romanticismo, sino abuso, desigualdad, sangre y poder. Dale like si estás aquí por la verdad. Suscríbete para que juntos sigamos desenterrando las imágenes que nos negaron por generaciones. 21. La ejecución de la niña mestiza. Una imagen en sepia muestra a una adolescente de origen indígena atada a un árbol, con los ojos vendados. La historia decía que había envenenado a su patrón. Nunca tuvo juicio. La foto fue captada por un civil que huyó tras la ejecución. Durante años fue pasada de mano en mano como prueba del salvajismo legal. Finalmente, terminó en un museo que se negó a exponerla, hasta hoy. 22. El Salón de las Cicatrices. Una imagen tomada dentro de un salón de juegos muestra a varios veteranos de guerra civil sin brazos ni piernas, con miradas perdidas, usando fichas y cartas con los dientes o el mentón. Esta foto fue considerada antipatriótica y eliminada de los archivos oficiales. La verdad es que estos hombres no eran héroes para nadie, solo un estorbo. El oeste tampoco supo qué hacer con ellos. 23. La mujer colgada de su propio caballo. Una vaquera aparece muerta, colgando del cuello por una cuerda amarrada a su montura. Fue acusada de robar ganado, aunque muchos afirmaron que solo reclamaba su tierra. La imagen fue rescatada de una comisaría que fue abandonada por un incendio. En el reverso, alguien escribió: su crimen fue ser más valiente que los hombres del pueblo. 24. El campo de huérfanos. Cientos de niños indígenas aparecen alineados frente a un edificio blanco sin ventanas. La fotografía fue tomada durante el traslado forzado a internados religiosos. Muchos murieron en esas escuelas. Otros jamás volvieron a ver a sus padres. Esta foto fue archivada en secreto por una enfermera arrepentida. Hoy es evidencia de uno de los genocidios culturales más silenciados de América. 25. El cartel del suicidio. Una fotografía muestra un letrero clavado en un poste solitario del desierto. Dice: no hay trabajo, no hay agua, no hay futuro. Debajo, el cuerpo de un hombre colgado. Fue censurada por la alcaldía local por temor a dañar la imagen del pueblo, pero fue encontrada en una caja de negativos de una escuela. Hoy nadie sabe su nombre, pero todos recuerdan su mensaje. 26. El niño sin nombre. Un pequeño de cabello desordenado y mirada perdida posa junto a un barril. Es el único sobreviviente de una familia entera asesinada durante una disputa por tierras. La imagen fue captada por un fotógrafo itinerante que jamás lo volvió a ver. Lo más triste, ni siquiera su nombre fue registrado. 27. La cruz de cuervos. Una mujer aparece atada a una cruz improvisada mientras cuervos revolotean sobre ella. Fue acusada de brujería por el pueblo tras una serie de muertes inexplicables. La imagen fue captada por un sacerdote antes de huir. La iglesia negó el hecho. El cuerpo nunca fue recuperado. Solo quedó la fotografía como testimonio del miedo y la superstición del desierto. 28. La cárcel bajo tierra. Una imagen oscura, con luz de antorcha, muestra a varios prisioneros encadenados bajo una mina abandonada, utilizada como prisión secreta por alguaciles corruptos. No hay barrotes, solo piedra, oscuridad y cadenas. Esta imagen fue encontrada por un explorador moderno. Nadie sabe cuántos murieron allí. 29. El burdel infantil. Una fotografía de una habitación cerrada muestra muñecas, cintas de cabello real, vestidos diminutos y fotografías perturbadoras de niñas posando con adultos. Fue decomisada por los federales en 1897. El caso fue sellado. No hubo juicio. La imagen fue usada como prueba, pero jamás se mostró al público. Hoy solo se conoce porque un activista digital filtró el negativo. 30.
La niña del tren de la muerte. Una última imagen muestra a una niña asomada por la ventana de un vagón cerrado con barrotes. Iba rumbo a una reserva indígena, separada para siempre de su familia. El guardia la miraba de espaldas. Su expresión no es de miedo, es de resignación, como si supiera que su historia jamás sería contada, hasta hoy. 31. La esclava del piano. Una joven afroamericana aparece tocando el piano en una casa elegante. Sus pies están encadenados. La foto fue tomada por el dueño de la casa como prueba de civilización, pero nunca publicada por la prensa. Años después, su rostro fue identificado por un historiador que descubrió que había sido vendida por $40 a los 9 años. Su música alegraba a todos, excepto a ella misma. 32. La trinchera infantil. Una imagen muestra a 5 niños cubiertos de tierra, con fusiles improvisados. Están dentro de una trinchera junto a cadáveres de animales. Se entrenaban como parte de una milicia juvenil en Arizona. La foto fue decomisada por las autoridades y declarada ficción, pero el negativo y los nombres grabados al reverso no mienten. El futuro del oeste también fue armado. 33. El colgado equivocado. Una foto retrata a un hombre blanco colgado en la plaza de un pueblo, rodeado de cientos de personas. La inscripción decía, era inocente. El verdadero culpable confesó días después. La imagen fue destruida por los periódicos que la habían recibido. Solo sobrevivió una copia enviada por error a un archivo europeo. 34. El médico de los abortos. Un retrato sombrío de un médico rural rodeado de frascos, pinzas y sangre. Practica abortos en secreto para mujeres que huían del escarnio público. Fue ejecutado en 1894 por practicar crímenes contra la moral. Su paciente más joven tenía 11 años. La fotografía fue destruida por la corte, pero su asistente conservó una copia, escondida en una Biblia. 35. El experimento de los gemelos. Una imagen escalofriante muestra a 2 gemelos idénticos, amarrados a una silla de madera, observados por hombres con batas médicas. Fue tomada en un instituto de eugenesia del oeste. Los niños fueron usados como objeto de estudio por años. La fotografía fue ocultada, así como sus nombres y muertes. Solo quedó esa toma borrosa como pista de un capítulo que aún se intenta negar. 36. La última carta del bandido. Un forajido famoso, antes de ser fusilado, escribió una carta a su hija pidiéndole que no lo recordara con miedo. Fue fotografiado justo al terminar de escribirla. El retrato muestra su rostro cansado, pero sereno. La carta fue destruida, la foto censurada. Solo años después, la nieta del fotógrafo reveló ambos al mundo. Un adiós que fue enterrado con balas y recuperado con memoria. 37. La monja encubridora. Una fotografía perturbadora muestra a una monja azotando a una niña con una vara dentro de un internado. La pequeña se cubre con los brazos. El internado, dirigido por la iglesia, negó el hecho, pero otros alumnos testificaron que esto era común. La imagen fue filtrada por una enfermera. Hoy se usa como evidencia en demandas colectivas. La fe también supo castigar. 38. El cementerio del ferrocarril. Una vista aérea tomada por un globo muestra decenas de cruces junto a las vías del tren en expansión hacia el oeste. Eran trabajadores que morían por día. No hay nombres, no hay flores, solo metal, polvo y olvido. La empresa negó haber permitido capturar esa imagen, pero el piloto que la tomó la mantuvo hasta su muerte como símbolo de todo lo que costó llegar al progreso. 39. El pueblo sin mujeres. Una foto extraña muestra a cientos de hombres con aspecto miserable, bebiendo, jugando cartas y peleando. No hay mujeres, no hay niños, solo rabia. Fue una de las llamadas ciudades negras del oeste, donde hombres expulsados por su raza o clase eran obligados a vivir sin derechos ni familia. La imagen fue eliminada por años, pero fue recuperada de un álbum militar abandonado. 40. El espejo roto del oeste. Una fotografía simbólica muestra un salón vacío, con un espejo destrozado que refleja una sombra humana. Nadie sabe quién la tomó ni cuándo, solo que fue encontrada en una iglesia abandonada. Muchos la consideran la imagen más poderosa del lejano oeste, porque el reflejo no miente pero tampoco revela todo. El viejo oeste no fue un cuento de hadas. No fue solo tiroteos entre cowboys y partidas de póker en bares llenos de humo.
Fue polvo, sangre, secretos y, sobre todo, humanos rotos por el poder, el prejuicio y el olvido. 41. El duelo de los gemelos. Una fotografía espeluznante muestra a dos gemelos idénticos, uno frente al otro, pistola en mano. El pueblo los obligó a batirse a duelo tras una discusión por una herencia. Uno murió. La imagen fue tomada por un reportero local, pero fue censurada por completo. Se consideró demasiado perturbadora para mostrar cómo el honor y la violencia se cruzaban, incluso entre hermanos. 42. La escuela sin libros. Una imagen capturada dentro de una choza muestra a 40 niños indígenas sentados en el suelo, repitiendo frases en inglés sin entenderlas. No hay libros, no hay pupitres, solo miedo. Fue una de las primeras escuelas de reeducación impuestas por las autoridades. La foto fue escondida porque mostraba que la alfabetización era secundaria. La prioridad era borrar la identidad. 43. El baile de los condenados. Una imagen muestra a prisioneros obligados a bailar entre sí en medio de una plaza, encadenados y vigilados por soldados armados. Era una práctica común para humillar a los delincuentes antes de ser ejecutados. La fotografía fue hallada en los archivos de un cuartel. Nunca fue publicada. Hoy es una evidencia brutal de cómo el castigo en el oeste también era un espectáculo. 44. El hijo del sheriff. Un niño rubio aparece esposado y encadenado a un poste. Su padre, el sheriff, lo castigó públicamente por robar comida. La multitud lo observa sin intervenir. La imagen fue tomada por un viajero que denunció el abuso, pero su testimonio fue ignorado. Años después, el niño desapareció. Su única huella es esa fotografía. Y la frase escrita al reverso: mi papá es la ley y también es mi juez. 45. La cámara rota. La última imagen muestra un campo abierto, con una figura a lo lejos y una mancha oscura sobre el lente. Era la última foto de un periodista asesinado en ruta hacia un pueblo minero controlado por mafias. No se sabe qué captó exactamente, pero la foto fue recuperada junto a su cámara rota y su diario. Las últimas palabras que escribió fueron: si algo me pasa, que esta imagen hable por mí. Estas imágenes finales no solo completan este recorrido, lo cierran con un golpe directo al alma, porque cuando creíamos haberlo visto todo, la historia nos muestra que siempre guardó más bajo tierra, más dolor, más coraje, más humanidad. Cada fotografía que acabamos de ver no es solo un documento histórico, es una herida abierta que sigue sangrando en el silencio. Son fragmentos de verdad que se negaron a morir, incluso cuando fueron quemados, ocultados o clasificados como inapropiados. Y es que la historia, la real, no siempre se escribe con tinta. A veces se imprime con sufrimiento, con sangre seca, con miradas que nunca volvieron a cerrarse. Estas imágenes fueron borradas porque incomodaban, porque mostraban niños encadenados, mujeres asesinadas, hombres tratados como animales. Mostraban injusticias cometidas no por enemigos extranjeros, sino por autoridades locales, vecinos, jueces y líderes religiosos. Es decir, por aquellos que debían proteger. Y también porque eran pruebas, no solo fotos incómodas, sino evidencia directa de un sistema violento que prefería el silencio a la rendición de cuentas. Cada encuadre era una denuncia muda, una acusación visual contra quienes ejercían el poder sin límites. Eso las volvía peligrosas, porque si una imagen podía hablar, entonces también podía condenar, y si podía ser vista, podía despertar conciencia. Por eso fueron escondidas, y por eso hoy, al rescatarlas, cargamos con una responsabilidad: no olvidar lo que muestran, no negar lo que significan, y no permitir que el olvido vuelva a enterrarlas. Mirarlas no es un acto pasivo, es un desafío, es mirar de frente lo que preferimos ignorar. Y preguntarnos, ¿qué habría pasado si nadie hubiera guardado estas fotos? ¿Qué más nos fue robado en nombre del progreso o de la moral? El viejo oeste no fue una película, fue un espejo, uno agrietado, roto, pero aún reflejando la verdad. No solo fue un territorio de pistoleros, fue una tierra donde la dignidad fue secuestrada, donde el castigo era un ritual público, donde el olvido fue institucionalizado. Pero gracias a estas fotografías, ocultas, quemadas, negadas y ahora rescatadas, tenemos algo más poderoso que una leyenda. Tenemos verdad visual, memoria congelada y justicia fotográfica.
Si has llegado hasta aquí, lo sabes, estas imágenes no eran solo raras, eran peligrosas, porque quien controla lo que se muestra, también controla lo que se olvida. Dale like, comenta qué foto te marcó más, y sobre todo, suscríbete, porque en este canal la historia se revela en cada disparo de la cámara.